Catálogo de estilos arquitectónicos. Conozcamos algunos estilos arquitectónicos de la arquitectura software. Comencemos con la arquitectura centrada en datos. Se fundamenta en el almacenamiento de datos, archivos o bases de datos a los que acceden otros componentes que realizan acciones sobre los datos. El cliente accede al repositorio central. Arquitectura de flujo de datos. Esta arquitectura enfatiza la reutilización y verificabilidad adecuada para sistemas con transformaciones de datos en pasos sucesivos. Una tubería o pipeline es una arquitectura que conecta componentes computacionales llamados filtros y las comunicaciones que se ejecutan como un flujo, como podemos ver a través del siguiente ejemplo. Arquitecturas de llamada y retorno. Con esta arquitectura se obtiene una estructura de programa que resulta relativamente fácil de modificar y cambiar de tamaño. Existen dos subestilos. Subestilo de arquitectura de programa principal, subprograma. Esta estructura de programa separa la función en una jerarquía de control donde un programa principal invoca a varios componentes de programa que, a su vez, pueden invocar a otros componentes. Subestilo de arquitectura de llamada a procedimiento remoto. Los componentes de esta arquitectura se distribuyen entre varias computadoras de una red. Está basada en el modelo cliente-servidor, permitiendo ejecutar código en otra máquina remota sin preocuparse por la comunicación entre ambas. Arquitecturas orientadas a objetos. En esta arquitectura, los componentes de un sistema encapsulan los datos y las operaciones que deben aplicarse para manipular datos. La comunicación y la coordinación entre los componentes se consigue mediante el paso de mensajes. Los componentes de este estilo son los objetos o más bien instancias de los tipos de datos abstractos. Los objetos representan una clase de componentes llamados managers debido a que son responsables de preservar la integridad de su propia presentación. Arquitectura orientada a servicios. La arquitectura orientada a los servicios es un tipo de diseño de software que permite reutilizar sus elementos gracias a las interfaces de servicios que se comunican a través de una red con un lenguaje común. Un servicio es una unidad autónoma de una o más funciones del software diseñada para realizar una tarea, recuperar información o ejecutar una operación. Contiene las integraciones de datos y código que se necesitan para llevar a cabo una función empresarial completa y diferenciada. En otras palabras, la SOA integra los elementos del software que se implementan y se mantienen por separado y permite que se comuniquen entre sí y trabajen en conjunto para formar aplicaciones de software en distintos sistemas. Veamos algunas ventajas de esta arquitectura frente al enfoque monolítico. Rapidez y flexibilidad. Posibilita reutilizar los servicios, agiliza y simplifica el proceso de ensamblaje de las aplicaciones. Infraestructura heredada. Permite que los desarrolladores tomen las funciones de una plataforma o un entorno y las ajusten e implementen en otros nuevos. Reducción de costos. Gracias a una mayor agilidad y un desarrollo más eficiente. Mantenimiento sencillo. Dado que todos los servicios son autónomos e independientes, se puede modificar y actualizar cada uno cuando sea necesario sin afectar al resto. Escalabilidad. Posibilita la ejecución de los servicios en varios lenguajes de programación, servicios y plataformas, lo cual aumenta la escalabilidad de forma considerable. Mayor confiabilidad. Genera aplicaciones más confiables, ya que es más fácil depurar servicios pequeños que con un código de gran volumen. Disponibilidad. Las instalaciones de la SOA están disponibles para todos. Tenga en cuenta que los elementos esenciales de esta arquitectura se resumen en tres funciones fundamentales. Un proveedor de servicios se encarga de crear servicios web, ofrecerlos a un registro de servicios disponibles y gestionar sus condiciones de uso. Un agente o registro de servicios se encarga de brindar información acerca del servicio a quien lo solicite y puede ser público o privado. Y finalmente, un usuario del servicio o persona que lo solicita, quien buscará el servicio en el registro o por medio del agente y se conectará con el proveedor para recibirlo. Por último, están las arquitecturas estratificadas. En esta arquitectura se crean diferentes capas y cada una realiza operaciones que progresivamente se aproximan más al cuadro de instrucciones de la máquina.
En la capa externa, los componentes sirven a las operaciones de interfaz de usuario. En la capa interna, los componentes realizan operaciones de interfaz del sistema. Las capas intermedias proporcionan servicios de utilidad y funciones de software de aplicaciones, como podemos ver en el ejemplo en pantalla. Esta arquitectura se caracteriza por tener organización jerárquica. Cada capa proporciona servicios a la capa superior y actúa como cliente de la capa inferior. Capas. Los componentes se organizan siempre en capas. Los conectores son definidos por los protocolos que determinan cómo interactúan dichas capas. Restricciones topológicas incluyen limitar las interacciones a capas adyacentes. Mecanismos de interacción, con llamadas a procedimientos y a métodos, siendo su aplicación a grandes sistemas caracterizados por una mezcla de elementos de alto y bajo nivel, donde los elementos de alto nivel dependen de los de bajo nivel. Ahora es momento de continuar con nuestro desarrollo temático.